Vamos a analizar el circuito de un amplificador de audio de 3 etapas a 5 watts. Está conformado por un amplificador diferencial, el cual va a ser amplificado por una segunda etapa. Les comentaba, la primera parte es un amplificador diferencial. La señal que provenga del amplificador diferencial va a ser amplificada por una configuración de emisor común con carga activa, y finalmente se va a meter en una etapa de emisor seguidor para proporcionar la salida hacia una carga de 8 ohms. Vamos a estimar los valores del amplificador diferencial. Para eso requerimos los valores de R1 y R2. Las características que pide aquí el documento es de que para el amplificador diferencial, la corriente de cola, así se le llama a la corriente que está en R2 en un amplificador diferencial, en este caso aquí se llama corriente de polarización 1, es un valor de 500 microamperios. Para el caso del amplificador, solamente, como estamos utilizando nada más una señal de entrada, solamente requerimos una señal de salida, por lo tanto solamente vamos a calcular el valor de R1A, y se busca que el voltaje en ese colector sea de 9.3 voltios de corriente directa. Vamos a analizar ese circuito. De acuerdo al diagrama de nuestro amplificador de audio, que es el que está al final del documento, vamos a requerir solamente una resistencia en el colector. Nuestro amplificador diferencial queda armado algo así. Se unen los emisores y se coloca RE. Para el análisis de corriente directa del amplificador diferencial, por ejemplo, aquí lo que dice el diagrama es que R8 es de 20 kilo ohms. El valor que vamos a determinar es el de R1. De momento, para esta parte del análisis, no vamos a colocar señal de entrada. Vamos a suponer que ponemos también esto, una de 20 kilo ohms. Se está alimentando con 10 voltios. Y menos 10 voltios. Este valor le llaman R2. Lo que plantea el ejercicio es que la corriente en R2 que le llaman corriente vías 1, que la corriente vías 1 tenga un valor de aproximadamente 500 microamperios y que voltaje en el colector 1 sea de 9.3 voltios. Bien, vamos a hacer los cálculos. Al estar polarizado el circuito, pues en esta parte debemos tener 0.7 volts. En la resistencia 8 deberíamos tener 0 volts. En el voltaje en R2 tenemos R2 por la corriente de vías 1.
Y de ahí tenemos menos 10 voltios. Si nada más armamos esa malla, pues el circuito nos quedaría algo así. Donde este es el valor desconocido. Esto es R8, pero se supone que esa corriente, perdón, ese voltaje en particular está de 0 volts. Porque eso es nuestra Tierra. Y eso nos lleva a que la ecuación nos quedaría como el voltaje base emisor más R2 por la corriente de vías 1 menos 10 voltios, y eso debe ser igual a 0. Haciendo el despeje, nos queda que R2 por la corriente de vías 1, la corriente de polarización 1, pues va a ser igual a 10 volts menos 0.7 volts. Haciendo el despeje, encontramos lo siguiente. El valor de la resistencia 2 pues va a ser igual a 10 voltios menos 0.7 voltios entre 500 microamperios. El valor de R2 nos da, dividimos 9.3. 9.3 entre 500 micros. Y el valor de R2 es de 18.6 kiloohms. Muy bien. Ahora, el voltaje. Ya con eso resolvimos el valor de R2. Tenemos pendiente, de acuerdo al problema, esto ya está. Perdón. Este dato ya queda solventado. Ahora necesitamos determinar el valor de R1 para poder tener que mi voltaje de salida 1 sea de 9.3 voltios, que es lo que pide el documento. Se analiza la siguiente trayectoria. Tendríamos aquí los 10 volts. Tenemos la resistencia. Tenemos el colector. Y de ahí tenemos la base conectada a tierra. Estos son 20 kilos. Esto es R1. Y estos son los 10 voltios. Nos interesa la trayectoria formada por 10 voltios, R1, y la base que está aterrizada con la resistencia de 20 kiloohms. Aquí tenemos el voltaje de salida 1, medido desde ese punto a tierra, por lo que en mi ecuación solamente vamos a tener 3 elementos. El voltaje de la fuente, que sería menos 10 voltios. Vamos a borrar aquí para ver la trayectoria completa. Hagan de cuenta que aquí están los 10 voltios. Y eso está conectado aquí. Solamente tenemos 3 voltajes, el VO1, el voltaje en R1 y el voltaje de la fuente. Ok. La ecuación queda así. Serían menos 10 voltios. Aquí tenemos la corriente de colector.
por la dirección del flujo de corriente queda más menos. Y, por ejemplo, el valor que queremos conocer, que es el voltaje de salida 1, VO1, se mide con esta polaridad. Entonces es menos 10 voltios más el voltaje en esa resistencia 1, que es R1 por la corriente de colector. Y nos encontramos con el siguiente signo, que es más el voltaje de salida 1. Y esto es igual a 0. R1 por la corriente de colector, pues debe ser igual a menos 10, perdón, a 10 voltios, menos el voltaje de salida 1, que el documento pide que sea de 9.3 voltios. O sea que esto es igual a 0.7 volts. Una de las características del amplificador diferencial es que la corriente de polarización 1 es la que va a establecer la corriente que me va a circular en cada uno de los emisores del circuito. En el amplificador diferencial, los dos transistores utilizados para implementar el circuito deben ser idénticos, con la intención de que la corriente en los colectores, corriente en el colector 1 y corriente en el colector 2, pues sean prácticamente iguales a la corriente de emisor 1 con la corriente de emisor 2, que se cumple, dado que las bases están aterrizadas, por lo tanto la corriente de base es 0. La corriente de colector 1 se dice que es igual a la corriente de emisor 1, la corriente de colector 2 se dice que es igual a la corriente de emisor 2, por lo que podemos asegurar que la corriente de colector pues simplemente es un medio de la corriente de polarización 1, con lo que toma un valor de 250 microamperios. Con esto ya podemos despejar y encontrar el valor de R1. R1 va a quedar igual a 0.7 volts entre la corriente de colector, que vale 250 microamperios. Eso nos da un valor de, verificamos, 2.8 kilo ohms. Ya tenemos construido, bueno, ya tenemos los valores con los cuales podemos poner a funcionar el amplificador diferencial. Vamos a verificar que nos dé los resultados. Necesitamos dos transistores. El documento dice que la beta de cada transistor se debe asumir que es de 100, por lo que vamos a verificar. Y el circuito dice que se está utilizando los transistores 2N3904. Pues vamos a ver. Colocaremos un par de transistores 2N3904 en nuestro simulador. 2N3904. Vamos a poner uno aquí. Y vamos a poner otro más acá. Vamos a aplicarle la función espejo de manera horizontal. Le damos doble clic, vamos a modificar, vamos a editar el modelo. Vamos a buscar la beta. Vamos a decirle que la queremos de 100. Cambiamos el componente. Me pregunta si solo ese componente o los dos componentes. Le decimos que los dos.
y aceptamos. Ya le pusimos la beta de 100. Vamos a necesitar 3 resistencias. Vamos aquí a resistencia y vamos a colocar lo que viene siendo R1. Vamos a colocar lo que viene siendo R2. Vamos a colocar otra resistencia que va a aparecer como R3, pero la vamos a modificar para ponerle R8. Y vamos a colocar una más. Sí, vamos a colocar una más. Vamos a aterrizar la otra base. Vamos a las conexiones de las resistencias. Vamos a suponer que es algo así. Vamos a conectar esta base. La de esta base solamente es para mostrar. Esta sí se va a quedar. Vamos a cambiar la nomenclatura porque en el circuito dice que es una R8. Y esta que de momento que se quede R4, la vamos a eliminar. Nos falta la alimentación. Vamos a poner una fuente de corriente directa. Vamos a agregar otra más. Y necesitamos varias tierras. Vamos a necesitar una aquí. Vamos a necesitar una aquí. Otra por acá. Y otra más aquí. Vamos a requerir un par de multímetros. Para medir los valores que nos está pidiendo el circuito. Modificamos los valores de las fuentes. Son de 10 volts, de acuerdo al esquemático. Ya quedó. Y vamos a hacer esto un poquito más hacia abajo para poder medir corriente. Aquí están los menos 10. Aquí están los 10. Ajá. Y vamos a medir voltaje. Se supone que el voltaje lo medimos desde tierra hasta el colector de Q1. Eso es voltaje. Y la corriente de 500 microamperios la debemos medir aquí. Tenemos completo el circuito. Vamos a ejecutarlo y vamos a verificar los valores. Nos falta que ponga los valores que había comentado del circuito. Aquí esta es de 20 kilos.
Esta también es de 20 kilos. La R1 la calculamos de 18.6, perdón, de 2.8 kilos. Y la R2 de 18.6 kilos. Ahora sí ejecutamos el programa y vamos a ver. 2.8, 20 kilos, 8.6 menos 10. Ok, lo ejecutamos. Ahí tenemos que el voltaje de salida 1 es de 9.3 voltios y que la corriente en R2 es de 500 microamperios, que es lo que solicita el documento. Por lo tanto, esta parte del circuito pues ya está funcionando. Le vamos a dar stop. Vamos a quitar este amperímetro y vamos a hacer estas conexiones. Para dejar el circuito ya vimos que sí funciona. Ajá, este también ya vamos a desconectarlo. Y esa es la parte del amplificador diferencial. Esta base le va a llegar una señal de entrada. El amplificador diferencial lo que hace es, tal cual como dice su nombre, amplificar diferencias. Por lo que vamos a colocar aquí una fuente directa. Vamos a buscar una fuente de señal de voltaje. Vamos a colocar una señal de corriente alterna. Vamos a aplicar una señal de 100 milivoltios pico, o sea, 200 milivoltios pico, con una frecuencia de 1 kilohertz. Y vamos a tratar de visualizarlo en el osciloscopio. Ok. Bien. En nuestro osciloscopio vamos a utilizar un par de canales. Necesitamos una de referencia. Vamos a ver la señal de entrada. Y vamos a medir la salida en el colector. Para verificar que está funcionando este amplificador diferencial. Bien, entonces ya que tenemos su funcionamiento en corriente directa, pues ya estamos en posibilidades de aplicar la señal de corriente alterna y ver que va a desempeñar algo. Vamos a darle aquí un autoset. Ahí tenemos un par de señales. Vamos a modificar los volts por división. Vamos a modificar la base de tiempo para que alcancemos a ver la señal de alterna. Ahí ya tenemos, si coloco 100 milivolts por división, ahí está.
Significa que la señal en amarillo va a ocupar 2 cuadros porque son 200 milivolts por división. Vamos a ver aquí de una vez en acoplamiento alterno las señales en ambos casos. Ahí tenemos ya acoplamiento alterno a las dos señales. Y ahora vamos a modificar la escala. Vamos a tratar de poner unos 500 milivoltios, a ver si lo alcanzamos a hacer. Ya está. En este caso, vamos a modificar el measure. Solamente vamos a poner entre el canal 2, vamos a verificar lo que es la frecuencia. Nos da un dato de 1 kilohertz. Solamente lo pongo la frecuencia en la salida porque una forma de verificar que un circuito está funcionando cuando estamos trabajando con frecuencia es que si yo aplico a la entrada una señal a una cierta frecuencia, a la salida debe haber alguna señal con ciertas características y lo mínimo que espero es que sea de la misma frecuencia. Si es el valor en la salida de la misma frecuencia que la frecuencia aplicada a la entrada, quiere decir que algo está funcionando bien. En caso contrario, algo no está funcionando bien. Vamos a poner la... Ya tenemos la frecuencia. El canal 1 no voy a poner ya el valor pico a pico de salida porque ya puse lo que es la resolución a 100 milivolts por división en lo que es voltaje y veo que la señal en amarillo ocupa 2 cuadros. Es evidente que tenemos los 200 milivolts pico a pico. Está bien, vamos a ponerlo. Voltaje pico a pico. Me varía un poco, pero pues son prácticamente 200 milivoltios. Y vamos a ver el voltaje pico a pico del canal 2, que aquí está lo interesante. Tenemos una amplificación prácticamente de 4. Tenemos 800 milivoltios, por lo que podemos ver que nuestro amplificador diferencial está funcionando, dado que estamos metiendo una señal de 200 milivoltios y la idea es de que se amplifique esta señal, cosa que se está logrando al tener una señal de salida de 800 milivoltios. Quiere decir que este diseño pues está funcionando medianamente bien. Vamos a detener la simulación. Retiramos el osciloscopio, vemos ya que el amplificador diferencial está haciendo algo. Regresamos al documento y de acuerdo al documento está pendiente de calcular otros valores. Faltan calcular los valores de R3, R4 y R5. ¿Qué es lo que piden para lo que es la etapa de emisor común, que es la parte que me va a amplificar el voltaje? Lo que me piden es que la corriente de polarización 2, que es la que va a circular a través del colector, en este caso del colector del transistor 5, lo que pide es de que haya una corriente de 20 miliamperios, una corriente de polarización 2 de 20 miliamperios. Dice que la corriente en el divisor de voltaje, sea de aproximadamente 1.8 miliamperios, asumiendo que el transistor 5 está desconectado. Y lo otro que espera es de que el voltaje en R4 sea aproximadamente igual a 1.7 volts. Es lo que se espera de ese amplificador de configuración emisor común. Bien, pues vamos a
Vamos a trabajarlo. En este caso debemos calcular el valor de R3, R4 y R5 a partir de las condiciones que nos está pidiendo el problema. Bien, dibujamos el circuito. El circuito es algo así. Bueno, vamos a trabajar de una vez con el divisor de voltaje. Aquí son 10 volts. Obviamente son negativos. Esto viene siendo R3. Este viene siendo R4. Y esto iría a una fuente de 10 voltios. Aquí no estamos conectando el Q5. Lo que espera el ejercicio es de que tengamos circulando aquí una corriente de 1.8 miliamperios. Lo otro que se espera es que el voltaje en R4 sea de 1.7 voltios. Vamos a sumar, vamos a aplicar el EKB a esos 1, 2, 3, 4 elementos que tenemos ahí. Empezando por este elemento sería un menos, por lo que escribimos menos 10 volts. Para el siguiente caso sería el voltaje en R3, que tiene esta polaridad, por la dirección de la corriente, más el voltaje en R3. Después el voltaje en R4, más el voltaje en R4. Y finalmente nos encontramos con menos 10 voltios y esto es igual a 0. Ok. Vemos que el voltaje en R3 más el voltaje en R4 es igual a 10 más 10, es igual a 20 voltios. Resulta que el voltaje en R4 es igual a 1.7, por lo que el voltaje en R3 es igual a 18.3 volts. El voltaje en R3 por ley de Ohm es la corriente del divisor, que es lo que está pidiendo el documento, multiplicado por el valor de R3, y eso debe ser igual a 18.3 voltios. Lo que nos lleva a despejar R3, que se va a obtener de dividir 18.3 voltios entre la corriente del divisor, que es 1.8 miliamperios. Hacemos la división. Y nos da que esto es 10.167 kilo ohms. Ya tenemos el valor de R3. Para el valor de R4, lo hacemos con que el voltaje de R4 es igual a 1.7 volts y por ley de Ohm sería la corriente del divisor que pide el documento por R4. Hacemos el despeje y resulta que R4 va a ser igual a 1.7 voltios entre la corriente del divisor, que son 1.8 miliamperios. Dividimos. Y eso nos da una resistencia de 944.44 ohms.
Muy bien. Ahora nos falta obtener la corriente de 20 miliamperios, que es esta corriente de polarización 2. De acuerdo al circuito, pues esa viene de, aquí tenemos el colector, aquí tenemos el emisor, aquí tenemos nuestro divisor de voltaje. Aquí tenemos más 10 voltios. Aquí deberemos tener menos 10 voltios. Y para el ejercicio esto es R5. Aquí ya tenemos que esta resistencia vale 944.44 ohms, lo que es R4. Y que esta vale 10.167 kilos. 10.167 kilos. Lo que sería R3. Nos interesa esta corriente, que es la corriente de polarización 2, que debe ser aproximadamente 20 miliamperios, por lo que tenemos que calcular el valor de R5 para asegurar ese valor. Vamos a analizar la trayectoria cerrada formada por el voltaje en R4, que tiene esta polaridad. El voltaje en base emisor, que tiene esta polaridad. Y el voltaje en R5, que tiene esta polaridad. Si yo sumo esos tres voltajes de esa trayectoria cerrada, nos debe dar menos el voltaje de R4 más el voltaje base emisor más el voltaje en R5, y eso debe ser igual a 0. Si despejamos, pues resulta que el voltaje en R5 es igual a el voltaje en R4 menos el voltaje base emisor. El voltaje en R4 es 1.7 voltios. El voltaje en base emisor es 0.7 voltios. Aquí es R5. El voltaje R5, de acuerdo a la trayectoria cerrada, pues sería de 1 volt. La ley de Ohm me dice que esto, la idea con ese circuito es de que la corriente de polarización 2 pues sea igual a la corriente del emisor, que sea lo mismo. Podemos decir sin ningún problema que la corriente de polarización 2 pues es prácticamente la corriente de emisor, lo que nos lleva a que el voltaje en R5 pues sería corriente de emisor por R5, y eso debe ser igual a 1 voltio. De aquí nos queda que R5 va a ser igual a 1 volt entre la corriente de emisor, que es de aproximadamente 20 miliamperios, y con eso calcularíamos el resultado final. 1 volt entre 20 miliamperios y el valor de R5 es de 50 ohms. Vamos a armar el circuito lo más rápido que se pueda. Ok. Necesitamos un transistor. Vamos a copiarlo de aquí.
para que nos quede ya con la beta de 100. Necesitamos las resistencias. Vamos a agregar otra resistencia más aquí en el resistor. Vamos a girarla. Ese es R3. Necesitamos R4 y necesitamos R5. R3 tiene un valor de 10.167 kilos. R4 de 944.44 ohms y R5 nos dio de 50 ohms. Vamos a requerir, vamos a poner también una fuente. Bueno, vamos a hacerle así. Conectamos la base. Vamos a requerir menos 10 voltios. Vamos a tomarlos de aquí. Vamos a tomarlos de aquí. Según esto, de acuerdo al circuito del documento, el completo, nos haría falta un diodo. Un 1N4148. Vamos a ver qué hace. Este iría aquí. Nos haría falta un transistor, que es el 12N3906. Que de acuerdo al circuito, vamos a reflejarlo verticalmente. Y la conexión, vamos a hacer espacio para poder medir corriente. Ok, yo creo que de momento todavía no lo vamos a considerar, no vamos a verificar el funcionamiento, vamos a verificar que tenemos las corrientes, porque lo tenemos que alimentar con una corriente en la base y no la vamos a aplicar porque solamente vamos a hacer las pruebas de corriente directa de este circuito. Ya está completo. Vamos a medir la corriente. Bueno, supuestamente aquí queríamos un voltaje de 1.7 voltios. Lo medimos directamente en la resistencia. Y queremos aquí que haya una corriente de 20 miliamperios. Entonces colocamos el amperímetro. Ya está amperímetro. Ya está el voltmetro. Y le vamos a dar a ejecutar. En este caso nos está dando 1.5 voltios, no nos está dando los 1.7 volts. Por lo que la corriente nos da de 15 miliamperios. Vamos a medir el voltaje en la resistencia 5. Vamos a agregar otro medidor.
Ok, lo hacemos aquí así y vamos a verificar el voltaje en la resistencia 5. Nos da casi 800 miliamperios. Sí nos está variando bastante y esa es una circunstancia por la que no está dando la corriente. Si dividimos esos casi 800 miliamperios, que son 794, entre 50, pues efectivamente nos dan 15.8 miliamperios, que es lo que se está midiendo en el circuito. Voy a verificar de una vez el voltaje que se nos está quedando. Bueno, voy a medir la corriente aquí. Esperábamos una corriente de 1.8 miliamperios. Vamos a ver de qué valor tenemos esa corriente. Nos da un aproximado, pero sí es una variación. Sí están los 1.8 miliamperios. Ok, vamos a hacer una última prueba. Vamos a ver la corriente aquí en R4 para verificar que también tengamos nuestros 1.8 miliamperios. Vamos a ponerlo aquí, aquí, aquí. Y vamos a ponerlo aquí. Esta lo vamos a poner aquí arriba, le pasamos a corriente y le damos play. Bien, sí tenemos una afectación en la corriente. Muy bien, sí tenemos unos 1.6 miliamperios y es por eso que está variando el voltaje significativamente. Ahí yo creo que debemos tener una consideración. Vamos a hacer una modificación en el circuito porque resulta que sí se nos cae el voltaje y con eso pues ya no podemos tener los 20 miliamperios. Si estamos teniendo que la corriente de la base es algo grande, pues vamos a tener que modificar el valor de R4 para poder tener los 1.7 volts ahí y con eso conseguir los 20 miliamperios en el colector. Entonces, de acuerdo a los cálculos, pues está trabajando bien. Con esta estimación sería modificar el valor de R4 de tal manera que sí tengamos los 1.7 voltios para que con eso tengamos la corriente de polarización 2 de 20 miliamperios y con eso funciona. Una vez obtenidos estos valores, se debe proceder a hacer la simulación ya del circuito completo y debe funcionar de manera adecuada. En el caso del amplificador diferencial, es un tema que se aborda en otro curso, no es en este, pero es simplemente conocer en este amplificador de audio cómo funciona lo que son los transistores y cómo es que amplifican. En este caso tenemos 3 etapas, una para la entrada que es un amplificador diferencial, la otra que me va a dar una ganancia de voltaje, que es con un amplificador de emisor común, y de ahí vamos a darle una ganancia de corriente o un reforzamiento a lo que es la corriente con la configuración emisor-seguidor y aplicarlo en este caso hacia mi bocina, que sería una bocina de impedancia de 8 ohms. Con esos, entonces reitero, con el cálculo de estos valores, el circuito debe funcionar.